tanta guerra y mentira. Y Gracias al colectivo de Ciudadanos por la Paz y a la asociación Teje, la revista de la diáspora colombiana tiene el gusto de poder entrevistar en París a César López, músico colombiano, creador de la escopetarra y nombrado por la ONU embajador de la no violencia. César, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. gracias a ti. Vale, queremos comenzar hablando de tu carrera como músico. Háblanos de aquello que te caracteriza de la exploración musical. Háblanos de tu proceso de hacer música con los cuerpos, de la creación de instrumentos híbridos, cuándo surge y cómo surge. Bueno, esto tiene su origen en una, yo creo, una práctica muy particular. Yo desde muy pequeño he sido muy cacharrero, como que le he buscado, desarmaba cosas en la casa y escarbaba mucho en los cajones y digamos, esa era una cosa bastante particular que se traduce hoy en día en una actitud frente a cualquier iniciativa o idea. Entonces, mencionas la percusión sobre cuerpos que me invitan a hacer la música de un documental sobre el tema del maltrato infantil. Y yo propuse que usáramos los sonidos que salían de las mismas pieles para hacer esa música. Y de ahí eso terminó siendo todo un proyecto musical, de exploración sonora, donde microfoneábamos de manera muy especial dos cuerpos. Y fue un proyecto muy complejo y además socialmente muy llamativo, porque pues ver estos seres humanos desnudos siendo instrumentos musicales resultaba particular. Pero tal vez lo más importante que hay que decir es que es una manera de asumir la existencia, el explorar, el inventar, el buscarle el otro lado, la parte que no se ve. Y eso viene desde la casa, desde muy chico. Desde muy chico. Vale, pero siempre hay una relación entre la creación y la violencia en este caso, pues, porque ya que la idea sale del maltrato infantil, Sí. de hacer ese golpe, cómo puede sonar el golpe. Sí, a mí me llamaba la atención, y también ese documental, que es estamos hablando del año 2000, de alguna manera yo ya estaba en esa búsqueda, ¿no? Del tema de lo social. Habíamos hecho ya el proyecto de la resistencia, y aún no estaba, bueno, estamos hablando de 15 años atrás, estábamos apenas ensamblando las piezas de lo que podía ser una vida, un proyecto de vida dedicado a la profundización del arte y el trabajo social. Vale, justamente eso nos permite encadenar la siguiente etapa en esta entrevista, y es hablar sobre el compromiso social y la relación entre música y política. ¿Cómo surge la idea de la escopetarra, César? Son preguntas muy profundas las que me haces, porque yo las he pensado mucho y como te decía en otra oportunidad, la respuesta ha ido cambiando conmigo. Entonces, a esta misma pregunta pude haber contestado una cosa completamente distinta hace 6 meses. Yo hoy en día, pues a mí hoy en día no me cabe en la cabeza que un artista pueda, en un país como Colombia, hacer arte sin preguntarse medianamente qué está pasando. Y sin que eso permee su obra. Yo no me interesa hacer un arte descontaminado, libre o desintoxicado de lo que al país le pasa. Que entiendo que es posible, que eso se puede hacer, que eso se puede, digamos, como un ejercicio también, pero siendo plenamente consciente del contexto. Entonces, esto comienza hace muchos años y es un ejercicio en el que uno va entendiendo que, bueno, el arte está para contar lo que pasa, para contar en las sociedades todo lo que ha sucedido, y si eso es lo que hay en Colombia, hay que contarlo a través de nuestros cuadros, canciones, obras de teatro.
Claro, pero más que contarlo, es como se ha convertido como en un símbolo de resistencia, de decir no, de decir se puede hacer algo con todo lo que pasa, se puede transformar en arte y podemos salir de ahí a través del arte. Sí, sí, digamos, para mí el arte tiene ahí unas misiones en Colombia muy importantes ahorita, que están relacionadas con la memoria, con reconstruir qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, contar qué están haciendo esas comunidades para recuperarse, contarle a los que no han tenido contacto con la violencia, entre comillas, pero que están emburbujados en las grandes ciudades, acercarlos de una manera, no desde el discurso, sino desde la sensibilidad, esa es otra realidad, esa es otra Colombia que transcurre por lo rural. Eh, Generar como una, o incidir más bien en una nueva generación de niños y niñas más sensibles, que sean, que les duela lo que le pasa al otro, a la otra, que les duela y les interese profundamente. Eh, y yo creo que esos chicos van a crecer con una, necesariamente con una capacidad de tomar decisiones más compasivas, más solidarias, y esas decisiones son la paz, realmente son las decisiones que uno toma a diario que van en beneficio no de uno mismo, sino también de los demás. Vale. ¿Qué significa para ti ser embajador de la no violencia y cuándo te dan este título? Ah, eso sucedió en el 2007 con Naciones Unidas. Ellos venían haciéndole una especie de seguimiento a lo que yo hacía, que habíamos hecho el proyecto con los músicos de la calle, la escopetarra, el batallón artístico de reacción inmediata. Yo estaba como liderando allí también un grupo de jóvenes de distintas regiones del país que hacían arte o música para la paz. Y viene ese nombramiento que en realidad es un título vacío si uno no lo carga de sentido con sus acciones. Y a mí me empezó a pasar eso. Digamos, yo pude haber quedado ahí, en realidad esa cosa no significa nada para mí. Es solo un título. Es un Finalmente. título, pero a medida que hago y hago y hago y hago, ese título se engorda. Y es bonito porque entonces yo siento una relación más sana con ese nombramiento. Siento que honré lo que en ese entonces era simplemente un título y que con mis acciones sin proponerme llenar ese título le he dado sentido y ahora recientemente en Venezuela, en Caracas, me dieron el título de emisario de conciencia de Amnistía Internacional. Lo mismo, vuelve a suceder lo mismo. Parece ser más bien como un contrato a futuro. Como te damos este coso para que hagas algo con eso. Y, pero sobre todo, para mí lo que trae son grandes problemas, porque yo tengo que preguntarme a diario qué hago, por qué lo hago, para qué lo hago, para quién lo hago, cómo lo hago, para esos quiénes. Pero son problemas o es algo que te impulsa, es como un trabajo constante finalmente. Es un lío, o sea, yo siento, por ejemplo, que la responsabilidad del evento que nos convoca hoy, eh, eso tiene unas implicaciones en el largo plazo, donde cada palabra puesta es importante. Más cuando hablamos de que queremos ser una generación distinta, queremos no jugarle lo mismo que jugaron los que estaban antes, cuando queremos que no nos venza la inercia, que no caigamos en el discurso. Entonces eso obliga como a sacudirse esa cosa, esa costra que empieza a aparecerle a uno por días. Así que bueno, pues aquí vamos. Vale. ¿Quisieras hablarnos del proceso de paz? ¿Qué piensas tú del proceso de paz? ¿Cómo lo ves? Pues mira, a mí me gusta mucho y yo creo que un país como Colombia con una enfermedad tan grave no puede no intentar. No puede no intentarlo, ¿no? El enfermo que tiene un cáncer prueba todos los medicamentos que necesite para alcanzar su paz. Yo creo que un país como Colombia tiene que intentar.
Y a mí me parece que el trabajo es serio, y conozco de cerca el trabajo que se hace, y la asesoría, y el acompañamiento de Noruega, que es serio, y que el trabajo es serio, y que las voluntades son serias. Lo que a mí me parece más delicado sucede allá en Colombia. Me parece que estamos muy polarizados, muy cargados, muy mal informados. Sí, la diversidad de opiniones es un gran problema. Nos cuentan cosas muy mal contadas, forman la opinión del televidente a su gusto, a su antojo, y necesariamente lo están formando con, bueno, con una poca intención de construir paz. A mí me duele profundamente lo que está pasando. Creo en el proceso de paz y me la juego toda, y me la voy a jugar toda por él. Pero estoy seguro que, pues, que la gente va a necesitar mucho más que discursos y que explicaciones para poder avanzar en esto. Y ahí los artistas, por ejemplo, vamos a jugar un papel importante. Justamente. Yo le hago mucho seguimiento, por ejemplo, al trabajo que hacen en Sarajevo, porque me ha interesado siempre el uso de la música y de la creatividad del arte en todo este proceso. Y cómo para ellos el proceso de los intelectuales, de los artistas, ha sido y en Colombia aún no, pero el sueño es que sí, que la gente que hace, que pinta, que colorea, que habla, que canta, juegue un rol mucho más definitivo. Y eso sí cambia las percepciones, y eso sí cambia las emociones, y eso sí entrega unos resultados distintos. Justamente mi siguiente pregunta era cuál es el rol de la música en el posconflicto, pero según lo que me dices entiendo que la música ya empieza a cambiar, a crear un espacio de posconflicto en medio del conflicto, un espacio de construcción en medio de la destrucción. Sí, digamos que yo siento que la paz la hemos hecho siempre. No porque hubiéramos estado también con la guerra al frente, no hemos hecho la paz, la hemos hecho. Y la hemos intentado y la hemos masticado. Luego no es como un interruptor que cambia pasa de guerra a paz, sino que venimos ya con muchos años encima, muchas comunidades que han hecho muchas canciones, que han intentado muchas estrategias desde la pedagogía musical, pero si hay algo que a mí me llama la atención es que los propios artistas deben entrar en el juego. Y yo todavía veo unos artistas, no me refiero a los de las comunidades, los artistas de comunidades están metidos de lleno, atravesada su obra completamente por la voluntad de servir a su proceso. Los músicos que cantan aquellos vallenatos en las pavas, los músicos del Montes de María, los que están en el Putumayo, están metidos. Pero cuando tú hablamos de esa esfera artística, digamos, del artista de cierto reconocimiento, o del artista famoso, si se quiere, yo los veo muy lejos, y los veo lejos en una cosa que en principio podría entender, ¿no? Cuando se blindan, como la persona que dice yo no quiero ver televisión para que no se me dañe el día. Y también como poniendo a salvo sus espacios. Pero yo creo que no puede ser. O sea, yo no consigo que un artista, o los artistas, no quiero nombrar a ninguno, pero todos los que vemos en las revistas y en los noticieros, que tú revises sus redes sociales, su Facebook, su Twitter, y no encuentres allí un solo mensaje que hable del proceso de paz, o cuál es su posición personal frente a lo que está pasando. Eso a mí me parece inconcebible. Pero siempre, justamente todo lo que es creación, destrucción, reconstitución, todas las ideas creadoras siempre salen desde la resistencia, siempre surgen desde la resistencia, y la resistencia lastimosamente es la minoría. Sí, y nosotros estamos en resistencia permanente. Estamos en resistencia permanente. De eso se trata. Y el acto de hoy es eso, es un acto de resistencia.
que se suma a todos los que en este momento están sucediendo. Diariamente las comunidades tienen, en Colombia pueden llegar a suceder más de 2000 eventos diarios de paz. 2000 eventos. Diarios. En todo el territorio, las 3 marchas que se cruzan en la Plaza de Bolívar, las cosas que suceden en los colegios, en las universidades, por las calles polvorientas de algún corregimiento. O sea que todo lo que hacemos, lo de esta noche y lo que sucede en este momento, es lo que podemos llamar cultura de paz, que es cantidad de cosas creando un tejido. Ninguna sobra, todas construyen ese bordado que permite que la gente permanentemente pueda oler, sentir, palpar esa paz. O por lo menos esas preguntas, que para mí son más preguntas. Yo no creo que de todas estas iniciativas salgan muchas respuestas. No he visto que salgan muchas respuestas o metodologías. Salen preguntas, movilizan emociones. Hay algunas acciones que se pueden materializar. Yo creo que lo más importante es no detenerse. Por eso me gusta mucho esa idea de la resistencia permanente. Bueno, ¿quieres, no sé, decirnos algo sobre tu concepción del exilio? La revista La Diáspora Colombiana justamente es un canal para comunicar a estos exiliados, a esas personas que decidieron salir de Colombia justamente por el gran problema de la guerra, por esta gran manipulación de los medios, de la opinión pública, por esta construcción de una sola perspectiva. Entonces queríamos saber cuál es su concepción del exilio, tú qué piensas de esos colombianos, casi el 10% de Colombia está fuera de Colombia y tratamos de aportar algo a Colombia desde fuera. ¿Qué puedes decirles a ellos? Pues que hay un trabajo sobre todo que hacer con el colombiano que está en Colombia para que entienda el exilio. El exiliado sí que lo entiende, lo vive y lo practica, y es increíble ver cómo todas las asociaciones siempre están en construcción y pensando amorosamente en el país. Mientras que para el colombiano, no lo general, el exiliado es, bueno, ya está allá y está bien. Está bien. Entonces, creo que y esto también sirva como un compromiso aquí firmado frente a la Cámara, ¿no? Poder seguir hablando de esta realidad dentro del país y validando las voces que hablan desde afuera. Que si bien es cierto, alguien podría decir, no, es que usted no, como no está aquí, no es cierto, porque la perspectiva también de la que hablábamos ayer permite hacer unos aportes que en este momento son necesarios, en este momento histórico es necesaria la visión desde el exilio. Sí, como cuando escribes es necesario tomar distancia para poder escribir, para poder ver qué es lo que pasa. Y a ese país le está haciendo falta las voces, no porque no existan, sino porque no las quiere oír del todo. Las voces que llegan desde afuera. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos desde el exilio contribuir a esa paz que necesita Colombia? Yo, por ejemplo, yo tengo que decir que mi relación con el exilio es una relación joven, pero rápidamente me ha enseñado, porque el exiliado sí tiene el alma más sana. Nosotros allá en Colombia tenemos un estado un estado anímico, quiero decir, que nos está impidiendo el acercamiento sano entre nosotros. Hace poco en una marcha que hicimos por la vida decían, el gran éxito es que algún día 3 colombianos se encuentren en cualquier parte del mundo y el uno confía en el otro y el otro confía en el otro. Por lo general, los que estamos allí adentro tenemos profunda desconfianza. Para mí la voz del exilio también es haber recobrado la poesía. Y tal vez lo que más me ha acercado, como me acerqué a estas historias de Sarajevo, es porque siento que
que es un aire fresco, a pesar de todo el dolor y la dificultad que hay en esa voz, una voz fresca, poética, y que ha sanado. Vale. ¿Algunas palabras para la diáspora colombiana antes de terminar nuestra entrevista? No, de pronto sí hay artistas que vean esto. Yo pienso que es un momento histórico muy importante en el que hay que hacerse oír con protesta, pero con propuesta también, y hacerse oír con poesía, construyendo, tendiendo puentes. Como nunca antes, yo creo que el arte va a ser muy importante para este país, aunque el país aún no lo entienda, que creo que no lo ha entendido. Pero ese arte que queda simplemente como esa cosa de entretenimiento, ese concierto al final de cada evento público. Porque cuando se firme la paz seguro va a haber concierto. Seguro, claro, ¿no? Estará la orquesta no hay quién, tal. Pero la pregunta es ¿por qué vamos a estar ahí? ¿O por qué queremos, por qué sentimos que nosotros le aportamos algo a los que tienen o hacen las leyes o hablan desde la razón o desde las armas o desde el poder empresarial? ¿Qué es lo que tenemos nosotros desde esa cosa que parece tan simple como la imagen o el color o el sonido, que le podemos nutrir tan poderosamente la visión a los que hacen la guerra o toman decisiones para la paz? Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos la obligación de pensarnos cada día con insomnio y todo. Con insomnio y todo. El por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo podemos hacer mejor en este momento. Yo no sé, nos tocó un momento muy complicado. Y con la cercanía de la paz, o la aparente cercanía de la paz, es como una olla a presión. Porque a la gente nunca se le había preguntado en tantos años si era capaz de perdonar, que su vecino fuera alguien que estuvo en la guerra. Sino que la gente vio pasar la guerra, y la vio pasar, y de pronto le tocó a su familia, pero la vio pasar por la pantalla, y ahora es, y lo dicen muchos columnistas, ¿no? Parece que les gusta más una guerra de lejitos que una paz aquí cerquita. Claro, porque hay que pensarla, hay que construir juntos, es trabajo. Y hay que atravesarla por las emociones, ya no es tan desde la pantalla, sino que yo tengo que salir al mercado y encontrarme con el muchacho y darle trabajo en mi empresa, y entender que hay otras miradas y que puedo construir con esas otras miradas un tercer escenario, que mi meta no es cambiarle la vida al otro ni que el otro me la cambie a mí, sino que entre los dos. Entonces cuando la gente le ponen esa tarea tan grande, pues seguramente se asusta y se va. Claro, pero la paz entra por las emociones. Para eso vamos a cantar esta. Por eso vamos a cantar. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Gracias.